Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga y les guarde. Bueno, en esta ocasión me levanté esta mañana con mucha palabra en mi cabeza. Me levanté con mucha palabra en mi cabeza esta mañana y empecé a escribir todo lo que el Espíritu Santo empezó a traer a memoria, y de ahí han salido como 2 o 3 prédicas. Y una de ellas es la que quiero compartir con ustedes, que lleva por título ¿Qué significa apartarse del camino? Pero antes de empezar con el tema de hoy, con la prédica de hoy, yo quiero invitarlos a orar, ¿sí? Hoy siento la necesidad de orar muy profundamente y yo le pido al Señor que sea tomando el control de este tiempo, del ambiente espiritual, que tome el corazón de las personas que vayan a escuchar este tiempo de la palabra. Así que vamos a orar. Señor Jesús, quiero darte muchas gracias, Padre, por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia. Hoy nos despojamos, Señor, de toda carga, Espíritu Santo de Dios. Hoy te entregamos toda carga, toda preocupación, Señor. Hoy te entregamos nuestro afán, nuestra ansiedad, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu paz sea en nuestros corazones, en nuestras mentes. Tu palabra dice, Señor, que tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que hoy te entrego, Señor, este tiempo de predicación, este tiempo de adoración, este tiempo de exaltar tu nombre y de levantar, Señor, este tiempo de palabra, donde tú has ministrado mi corazón, Señor, y que desde esta mañana, Señor, me inquietaste a escribir, Señor, para dar el mensaje. Oro por las personas que recibirán la palabra en este día, Señor. Hoy te pido, amado Dios, que las personas, Señor, que han sido cautivas, Señor, en sus sentidos, Señor, que han sido distraídas por el enemigo, y tú seas rompiendo ataduras, ligaduras, Señor, en sus vidas, que seas quitando toda ceguera espiritual, todo sueño, Señor, espiritual, todo estupor en sus vidas, y los vuelvas a despertar y a volver en sí, como aquel hijo pródigo, Señor. Oro por aquellas personas que un día conocieron de ti, Señor, pero que hoy en día se han apartado de tu camino, Dios. Que aún, Señor, personas estando en la congregación, en tu casa, Dios, aunque físicamente sus cuerpos estén allí, Señor, sus corazones hace rato, Señor, dejaron de estar en común acuerdo contigo y se apartaron de ti. Oro por esas personas, Dios, para que sus corazones vuelvan a estar unidos al tuyo, Señor Jesús, para que podamos ser uno contigo, que mi corazón esté unido al tuyo, Señor. Algo que me enseñaste acerca de Juan, Señor, tu discípulo amado, Señor, era que él recostaba su cabeza al lado de tu corazón en señal de que el corazón de Juan estaba pegado y ligado al tuyo, Señor. Que nuestro corazón esté pegado y ligado al tuyo, Señor. Que podamos saber lo que tú quieres. Que podamos entender tu lenguaje, Señor, como la esposa debe de entender. Muchas veces el lenguaje del esposo, aun cuando el esposo calla. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias por la palabra que me diste hoy. Hablaste a mi vida, Dios. Y de la misma manera como hoy me has hablado, Señor, yo pido de todo corazón que esta palabra dé fruto al 100%, Señor, para el cual sea enviada esta semilla de hoy, Señor, y que le hables a quien tenga que hablarle, Señor, que esta palabra le llegue a quien tú necesitas, Señor, que le llegue. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Bueno, yo voy a escribirte lo que el Espíritu Santo iba hablándome, y al mismo tiempo ya tengo preparadas las citas bíblicas para que tú en tu casa también vuelvas y las estudies, las escribas en tu cuaderno devocional y ores conforme a como el Espíritu Santo a ti te vaya guiando. Esta mañana me desperté y el Señor me hablaba y me decía: hay gente que piensa que con dejar de asistir a una congregación es apartarse del camino. Pero resulta que el dejar de congregarse solo es una parte de apartarse del camino. Porque todo acto, antes de convertirse o volverse un hecho, primero se concibe en la mente.
¿Por qué? Porque llegó Satanás y empezó a bombardear su mente y a minar sus mentes y a colocar desánimo, desaliento, ¿sí? No sé, por alguna situación que tú hayas vivido, por muchas cosas que tú puedas haber pasado, o dardos que Satanás envía a la mente para que tú empieces a concebir ese dardo como si fuera una verdad. ¿Y sabe cuándo ataca Satanás? Cuando coge a la gente cansada. Porque cuando hay cansancio en nuestra mente, es el lugar propicio de desaliento para Satanás mandar sus dardos y traer la caída del cristiano. Por eso dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sí? Yo debo de buscar a Cristo, de llenarme más de su presencia cuando más cansado me siento. Yo no pensaba decir esto, pero lo voy a decir. Hay una prédica que tengo en el canal que se llama El desierto de Agar. Cuando Agar e Ismael son sacados del lugar donde estaba Sara y Abraham con Isaac, el hijo de la promesa, Abraham los envía con una vasija llena de agua y con pan para el camino, porque Abraham sabía que durante el camino de ese desierto hacia donde ellos iban a ir, la jornada iba a estar muy larga, el calor iba a ser intenso. Lo mismo pasa en nuestro caminar con Cristo, porque Egipto es tipología del mundo y el Señor sabe que en nuestro caminar de vida de fe nosotros vamos a tener un tiempo donde nos vamos a cansar, nos vamos a agotar. Pero ¿qué significa ese cántaro y esa agua? Es la palabra, ¿sí? Necesitamos beber, y el pan también se tipifica la palabra. Entonces necesitamos comer de la palabra para estar fortalecidos espiritualmente mientras caminemos de pasada por este camino. No sabemos cuánto tiempo vayamos a estar en esta tierra, pero vamos a estar hasta que cumplamos el propósito de Dios y hasta la jornada que Dios permita que nosotros duremos. Sí. Acuérdese que el pueblo de Israel, ellos vivían asentados en tiendas, ¿sí o no? En el desierto, tiendas temporales. Este cuerpo es la tipología de esa tienda temporal. No sabemos tú y yo cuánto tiempo vayamos a durar aquí en la tierra, pero mientras que estemos aquí debemos de cumplir el propósito de Dios. Y mientras que viene ese cansancio en nuestra vida, nosotros tenemos que fortalecernos en Cristo, en buscar su palabra, en buscar su presencia, en orar, en decirle a Dios qué tan fatigados, qué tan cansados estamos. Pero entonces el Señor me hablaba de eso, que apartarse del camino no se resume solamente a que yo dejé de ir a la iglesia y no volví nunca más. Eso simplemente fue el acto que se convirtió en algo que la persona ya venía concibiendo en su mente hace mucho tiempo, porque quizás la persona hace mucho tiempo, aunque iba a una congregación y se sentaba ocupando una silla vacía, su corazón hace rato se había apartado de Cristo. Hay personas que aunque existen en una congregación, están apartados del camino del Señor, tienen su corazón dividido entre Cristo y el mundo. Y el Señor me hablaba esta otra parte para ese tipo de personas que aunque asisten a la iglesia, aunque cantan alabanzas como religiosos, su corazón pesa más el Egipto que hay dentro de él. El mundo todavía les pesa, les gobierna. No han sacado el mundo totalmente de su corazón, sino que coquetean un rato con el mundo y otra parte lo quieren vivir en la congregación. Y con el Señor no es así, mis amados, porque con el Señor se es o no se es. No es a medias tintas. No es a medias tintas. Con el Señor usted es cristiano o no lo es. Así de simple. Usted
¿Se define o no se define? ¿Somos cristianos en alta definición o no lo somos? Pero dos señores a la vez no se pueden atender. Tenemos que definirnos, o usted debe de definirse. Si usted nota que en usted todavía hay una falencia, que todavía el mundo le jala, usted tiene que mirar bien a qué Dios va a servir. Porque Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, con las vestiduras limpias, lavadas. Hay personas que solo ocupan una silla vacía en la congregación, pero su corazón está lejos de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 15, versículo del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, aquí el mismo Señor le está hablando al pueblo hipócrita que se volvió religioso, que aunque iban a la sinagoga, aunque asistían al templo, hacían las cosas de rituales, ellos simplemente lo hacían de labios para afuera. Pero realmente en su corazón no estaba Cristo, no moraba el Señor. Porque no hacían las cosas de corazón, sino porque las cosas se les volvió costumbre. Y cuando usted deja que la relación con Dios y lo que usted hace para el Señor se le vuelva un rito, una costumbre, he ahí un gran problema. Y a muchos se les ha vuelto el ir a la congregación algo tan normal, pero ya no viven al Dios sobrenatural en sus vidas, no viven lo sobrenatural de Dios, no viven el poder de Dios real en sus vidas, no se gozan, no gozan la palabra, no se deleitan, no la comen como miel, no se nutren. Apartarse del camino es apartarse de la palabra. Hay gente que aunque asiste al templo, están en fornicación, están en adulterio, cuando la Escritura dice claramente que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Y hay gente que está tan adormecida espiritualmente, tan anestesiada espiritualmente, que ellos creen que solamente con el acto de ir a una iglesia, ya con eso cumplieron y que están bien delante de Dios. Son personas que aunque hablen bonito de Dios, lejos están de conocer al Dios que predican, porque si lo conocieran, se apartaban de su mal camino, del pecado en el que están y volverían a la senda antigua. Guardaban la palabra del Señor, la ponían por obra, por amor al Señor. Pero esto me lo colocaba el Señor muy fuerte para que se lo hablara al pueblo. ¿Cuánta gente en este momento están ocupando una silla vacía, pero están en pecado? Y eso se les parece normal. Ya se les volvió el pecado algo tan normal que debieran de aborrecerlo de sus propias vidas. Entonces, les pasa como a los fariseos, porque Jesús hace rato les dijo que perdonaran a su prójimo, que amaran a su enemigo. Pero algunas personas lo único que guardan en su corazón es odio contra quien lo hirió, amargura, ira, contienda, disensiones, pleitos, malas palabras, celos y muchas cosas que hacen parte de la naturaleza carnal y de lo terrenal, de lo cual el Señor nos habló claramente en la Escritura, donde dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Entonces, son personas de que están apartadas del camino, porque aunque estén en una silla,
ocupándola en un lugar de reunión, en sus congregaciones o en su iglesia local. En su corazón odian al hermano. Tienen cosas contra su propio prójimo, contra sus hermanos en la fe, contra sus familias. Tienen cosas pendientes aún por resolver en sus propias vidas, en sus propios hogares, en sus propias casas. Mateo 5:38 dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero dijo Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, si una persona en su corazón está guardando odio, amargura, resentimiento en contra de alguien, hace rato se apartó del camino de Cristo. Porque el que tiene al Señor morando en su vida, el amor de Cristo le da la capacidad para amar a quien le ha hecho daño y perdonar toda ofensa. Hay personas que tienen cosas retenidas hace años, de ofensas hace años, cosas que quizás le hizo un papá a alguien, una mamá, un familiar, un vecino, un consiervo. A mí me ha tocado que perdonar de corazón muchísimas veces y lo seguiré haciendo, porque el mandato que Jesús dejó es que teníamos que perdonar 70 veces 7. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Cuando preguntó, creo que fue Pedro el que le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Y el Señor le dijo, 70 veces 7. O sea, siempre, cada que te ofenda, ve y perdonas. Perdona a esa persona que te hirió. Inmediatamente meterse a orar. Y yo lo aprendí. Me ofenden, inmediatamente me meto a la presencia de Dios a descargar eso y a orarle al Señor y perdonar. No me puedo quedar con eso allí, porque Dios no me da permiso de que mi corazón sea un contenedor de basura. Mi corazón tiene que ser la vasija donde esté contenido el amor más puro, quien es Jesús. El amor derramado en nuestros corazones por medio de la obra del Espíritu Santo. Esto a mí de verdad me ha dejado perpleja. Impresionante. Solo viven como religiosos. El ir a la congregación lo tienen como un rito y piensan que la vida cristiana se resume con ir a la iglesia, que le hagan un llamado a lista de asistencia para verificar que no faltó. Pero no viven como Cristo. La palabra de Dios dice que debemos andar como Cristo anduvo. Juan 2, capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si usted y yo decimos que permanecemos en Cristo, debemos de andar como Cristo anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Jesús perdonó nuestro pecado y nuestras rebeliones, amó a la humanidad y la sigue amando. Mientras que estuvo en 3 años de ministerio, Él se compadecía del desvalido, del huérfano. En sus 3 años de vida ministerial fue cercano a la necesidad de las personas. ¿Hace cuánto que no vas y oras por alguien que tú sabes que está pasándola mal? ¿Hace cuánto no le predicas a alguien de Jesús? No ha sido ni siquiera
a tu vecino que te queda al lado de tu casa, porque no quieres salir de tu comodidad, porque te volviste egoísta y te quedaste con el amor de Jesús solamente para ti. Dice la palabra del Señor que el amor no es egoísta, no busca lo suyo. 1 Corintios 13. El amor que Jesús derramó en nuestras vidas de Él, de su Santo Espíritu en nosotros, no es para que lo tengamos para nosotros solamente, sino también para que lo compartamos con otros, porque la humanidad está carente de amor. ¿Usted no ha visto cómo la gente anda preocupada por la valoración de otras personas? Esa necesidad de estar desahogando y contando todo su vida personal en redes sociales son vidas carentes, porque no tienen a Cristo, porque andan depositando su vida y su corazón en quien no deben, en donde no deben, con quien no deben, y más en estas redes sociales. El mundo está carente de Cristo. No hay nada de Cristo en ellos. Y por eso los unos a los otros se chismean, se hablan, se funan en redes sociales, se hacen comentarios hirientes, se lastiman, se dañan. Y a eso no nos mandó Cristo. El mundo lo hace porque es un mundo que está herido, pero que lo haga el mismo pueblo cristiano, no, mis amados. Dios no nos mandó a hacer eso. Por cierto, no iba a decir eso, no sé por qué terminé diciendo eso. Andar como Él anduvo, haciéndole bienes a las personas, predicando a otros de Jesús. Si a una persona está pasando por una necesidad económica o por una situación de salud, vamos, oremos por ellos, pero si también dice la Escritura, tenemos darle con qué de comer a esa persona, dejarle un dinero o llevarle a un mercado, hagámoslo. Porque la palabra del Señor habla en Proverbios 31, que dice que la mujer de Proverbios alarga su mano al menesteroso. No la recoge, la alarga para ofrecerle su ayuda y la extiende para dar. ¿Hace cuánto dejaste de hacer esas primeras obras de ayudar a los demás? ¿Hace cuánto? Pregúntate. Los discípulos le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre. Porque cuando Jesús vino y se encarnó, vino en carne y estuvo 3 años de vida ministerial, como se los dije anteriormente, Él nos vino a reconciliar con esa relación que se fracturó en el huerto del Edén con el Padre. Y Él quiso darnos a entender de que Él era un Dios cercano, que Él no estaba lejos de nuestra necesidad, sino que al contrario, que Él sabía las necesidades que nosotros como seres humanos tenemos. El Señor, mis amados, Dios no es un Dios lejano por allá, imposible de alcanzar, no. ¿Sabes qué quiere Jesús de ti? Tu corazón. Dios no te está pidiendo cosas, otras cosas extrañas y raras. El Señor es sencillo, el Señor está pidiendo nuestro corazón. Y por eso Jesús le dice a Felipe, el que le pregunta, le dice, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. El problema de los tiempos actuales es que hay mucha cosa que Satanás está usando en este ambiente y en esta atmósfera del mundo, que está trayendo tanta distracción,
que está tratando y en algunos corazones ya usurpó el trono del lugar del Señor en los corazones de los hombres, porque los cautivó y los distrajo con otras cosas y les desenfocó la mirada de Cristo y se las puso en lo de afuera, en lo externo, en estar viendo cosas que para nada aprovechan. Miren, les voy a contar algo que el Señor me hizo caer en cuenta hace poco, y es que a mí me gustan mucho los doramas, pero no todos los doramas. Yo soy una persona que yo examino lo que yo voy a mirar, ¿sí? Porque la palabra del Señor es muy clara cuando dice que mis ojos son la lámpara del cuerpo, ¿sí? Y a mí me gustan los doramas que son como románticos, o doramas que hablen de cosas como de drama de familia, cosas que te dejen enseñanza. Pero yo empecé a notar que yo le estaba dedicando mucho tiempo a los doramas. Y yo misma empecé a hacerme una revisión, y el Señor me hizo caer en cuenta a mí de que yo estaba tratando de llenar un vacío en mi corazón con los doramas. ¿Los doramas son pecado? No. Eso sí, tienen que saber qué doramas va a haber, porque hay doramas donde ministran ciertas cosas que no son del agrado del Señor, ¿sí? ¿El tema qué es? El tema es que yo ya estaba dándole más prioridad a estar viendo doramas, pasando horas en los doramas, que estar horas en la presencia de Dios. Y se me estaba volviendo sin querer un ídolo. Todo lo que ocupe, lo que quiera venir a ocupar el primer lugar en tu corazón, en tu tiempo y en tu todo, se vuelve un ídolo. Y Jesús tiene que ser la primicia. Lo primero en quien meditemos en las mañanas. Y lo último en quien pensemos al acostarnos. Mañana, tarde y noche. Orando, buscando la presencia de Dios. Y tener nuestros tiempos de ayuno, claro que sí. Entonces, como lo identifiqué, empecé a orar por eso y empecé a pedirle perdón al Señor. Porque no estamos exentos. Porque Satanás trabaja muy fuerte en este mundo para captar nuestra atención y que quitemos nuestra mirada de Cristo. Ahora no estoy diciendo que no hay que congregarnos. Y voy a hacer una aclaración tremenda aquí. Porque si lo dejamos de hacer, nos estamos apartando del camino de la palabra. Porque el Señor dice en su palabra, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, el dejar de congregarse es una mala y pésima costumbre. Necesitamos congregarnos. Porque en la unidad del cuerpo de Cristo hay sanidad, liberación, restauración, avivamiento, orando unos por otros, unánimes juntos, en familia, en la familia de la fe. Y porque en la congregación estamos siendo nuestra fe está siendo alimentada cada que recibimos la palabra del sermón. Cuando el pastor predica, cuando el ministro predica, ¿sí? Entonces nuestro corazón se está llenando de fe. Pero si una persona deja de congregarse, o una oveja se aparta del redil, es presa fácil del lobo. Y si una persona deja de congregarse, es presa fácil de Satanás. Y ahí es cuando empieza a minarle la mente con basura a las personas. Por eso usted y yo tenemos que filtrar todo. Cuanto escuchemos, cuanto nos hablen, cuanto leamos. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque la gente empieza a escuchar voces impostoras, pero no la voz de su pastor Jesús. La vida cristiana no se resume en si sentimos o no sentimos, en si queremos o no queremos ir a la iglesia, si queremos leer la Biblia o no queremos leer la Biblia.
Le voy a explicar algo con esta parábola, que está en Mateo capítulo 21, versículo 28 en adelante. Es la parábola de los dos hijos. Dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan al camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron a vosotros viendo esto y no os arrepentisteis después de creerlo. Pero voy a dejarlo donde el hijo, el primero dijo, no quiero. ¿Sí ven? Él no quería ir, pero a la final terminó haciendo la voluntad del Padre porque terminó yendo. Entonces, la vida cristiana no es si yo quiero o no quiero congregarme. ¿Es la voluntad de Dios para nuestra vida que nos dejemos de congregar? Pues no. Pero tenemos que batallar con esta carne, que aunque esta carne no quiera, usted va a obligar a esta carne a ir a la congregación así no quiera. Que por X o Y motivo no se haya podido ir, es diferente, porque hay casos, hay excepciones, hay situaciones, y tampoco podemos volvernos personas pues intransigentes o indolentes en entender de pronto que hay situaciones en las que las personas difícilmente no puedan ir a congregarse porque pasó algo, situación, bueno, no sé, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que dice la Escritura, le es contado como pecado. Muchas veces no vamos a querer ir a la iglesia, pero debemos obligarnos. Este joven no quería ir a la viña del Padre a trabajar con él, pero se negó y por amor al Padre fue. Pero el que dijo todo emocionado, el que vive solamente por emociones, esos que dicen sí, yo voy a hacer esto y lo hago, pero a la final no terminan haciendo nada, porque son personas emocionalistas. Y nuestra vida no está para nosotros vivir de emociones, sino, dice la Escritura, que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, no adoradores almáticos. Y ahora, no con esto estoy diciendo, no, es que usted no puede sentir, entonces deje de sentirlo, sino, no es eso. Eso ya es una mala interpretación, ¿sí? Porque nosotros no vamos a suprimir los sentimientos, no, al contrario. Qué lindo poder sentir. A lo que me refiero es que no nos podemos dejar llevar por nuestras emociones, sino que nuestras emociones sean controladas y sometidas al señorío de Cristo y la obra del Espíritu Santo. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, esta prédica hoy te la quería compartir, porque desde esta mañana, como les decía, el Señor empezó ministrando muy fuerte con respecto a eso, de que a veces tenemos una mala creencia de pensar de que apartarse de Cristo simplemente es que dejamos ir a la congregación y ya no. Eso fue un hecho. Para que eso se volviera un hecho fue porque ya hace mucho rato la persona en su corazón, hace rato se había apartado de Cristo. Entonces hoy voy a orar por ti, voy a orar también por mí, para que Dios me guarde, porque todos necesitamos orar unos por otros, para que el Señor nos fortalezca y nos ayude a permanecer en Él. Recuérdese que el que permanece en Él debe andar como Cristo anduvo. Anduvo haciendo bienes a los hombres, anduvo con el menesteroso, la viuda, el huérfano, anduvo buscando la presencia de Dios todos los días de su vida. Era un hombre que se apartaba a orar, un hombre que
buscaba el rostro del Padre. Señor Jesús, quiero darte muchas gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor, por este día. Gracias por habernos hablado, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia, Espíritu Santo de Dios. Y en esta hora, Padre Celestial, yo oro para que tú guardes nuestros corazones y los corazones de mis hermanos. Guárdanos, Señor, de apartarnos de tu palabra, Señor. Guárdanos, Jesús, de empezar a concebir pensamientos que no son de tu agrado, Señor, que no hacen parte de tu pensamiento, Dios. Hoy renunciamos a todo pensamiento de ruina. Hoy renunciamos a todo pensamiento en el nombre de Jesús de escasez. Hoy yo renuncio, Señor, a todo pensamiento de tibieza espiritual, toda pereza, Señor, hoy la echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda tristeza, toda apatía, Señor, hoy la echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo aquello que ha querido venir a apagar y a menguar aún nuestro amor, nuestra pasión por ti, hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oro para que tú traigas con lazos de amor, Señor, a cada alma, Señor, que se ha apartado de tu camino, Señor, que el enemigo ha confundido, Señor, ha distraído y ha cautivado, Señor, con otras cosas. Hoy rompe ataduras, Señor, ligaduras, yugos de opresión sobre sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy, Señor, declaro sin poder y sin autoridad toda retaliación de Satanás en contra de mi vida, amado Dios, por causa de esta oración y de esta prédica levantada, Señor, en tu nombre, para la edificación de los oyentes, Dios, y de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y con el poder y la unción del Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te mando un abrazo enorme y busca el rostro de Dios. Recuerda que si no tienes un lugar donde congregarte, puedes escribirme y yo con mucho gusto estaré llevándote a un lugar donde seas pastoreado, apacentado y edificado en la palabra, en la roca quien es Cristo. Bye bye, un abrazo.